En la quietud de la madrugada, cuando el mundo aún está envuelto en el manto del silencio, surge un momento de profunda reflexión en nuestras vidas. Es en estos momentos de calma, cuando nuestras mentes encuentran la claridad necesaria para explorar las complejidades de nuestra existencia. La vida, con sus giros y vueltas impredecibles, nos presenta constantemente con desafíos y oportunidades, alegrías y decepciones. Y entre todos estos momentos, hay uno que a menudo nos desafía más que cualquier otro: el rechazo. El rechazo, con su aguijón punzante, puede cortar profundamente en el tejido de nuestro ser, desafiando nuestra autoestima y cuestionando nuestro valor. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo, paradójicamente, puede ser nuestro más fiel aliado en el viaje hacia la autenticidad y el autodescubrimiento? Hoy, nos embarcamos en un viaje de autorreflexión y descubrimiento, explorando la psicología inversa del estoicismo y cómo podemos usar el rechazo a nuestro favor. En las enseñanzas de Marco Aurelio y otros sabios estoicos, encontramos la sabiduría para transformar el dolor del rechazo en una fuente de fortaleza y crecimiento. Así que, mientras nos sumergimos en las profundidades del rechazo y la aceptación, recordemos que cada experiencia, cada desafío, nos ofrece una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más plenamente nosotros mismos. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y superación, donde el rechazo se convierte en nuestro más fiel compañero de viaje. Primer punto: la paradoja del control y la aceptación. Esta paradoja es un concepto fundamental en la filosofía estoica, que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo externo y nuestras emociones. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, enseñaron que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de tratar de controlar lo que está más allá de nuestro poder y de resistirnos a aceptar la realidad tal como es. El rechazo, en su esencia, es una manifestación de esta paradoja. Cuando somos rechazados, a menudo experimentamos una sensación de pérdida de control sobre la situación y una lucha interna para aceptar la realidad de que no somos aceptados o valorados por los demás como esperábamos. Ciertamente es natural sentirnos vulnerables y cuestionar nuestra valía. Sin embargo, desde la filosofía estoica, podemos reinterpretar esta experiencia como una oportunidad para cultivar la virtud y fortalecer nuestra resiliencia emocional. Desde la perspectiva estoica, la aceptación del rechazo no implica resignación pasiva, sino una comprensión profunda de nuestras limitaciones y la naturaleza impermanente de las relaciones humanas. Los estoicos nos enseñan que nuestro poder real radica en nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones y actitudes frente a las circunstancias externas, en lugar de tratar de controlar esas circunstancias mismas. Aceptar el rechazo nos libera del peso de las expectativas no cumplidas y nos permite enfocar nuestra energía en aspectos de nuestra vida que sí podemos controlar, como nuestra ética, nuestras acciones y nuestras percepciones. Además, el rechazo nos desafía a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias percepciones y expectativas. Nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones, motivaciones y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Estamos buscando la aprobación externa en lugar de cultivar una sólida autoestima basada en nuestros propios valores y principios? Nos aferramos a la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas en lugar de abrazar la incertidumbre y la fluidez del universo. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para adaptarnos y crecer a través de las adversidades. Al enfrentar el rechazo con valentía y humildad, abrimos la puerta a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es un acto de liberación personal y una afirmación de nuestra autonomía emocional. O como bien lo expresaba Epicteto, un ilustre pensador estoico, quien dijo: «Haz lo que puedas con lo que tienes y deja de preocuparte por el resto». Esta pizca de sabiduría de Epicteto encapsula la esencia de la paradoja del control y la aceptación. Nos recuerda que en la vida hay aspectos que podemos controlar y otros que no están en nuestras manos. La verdadera sabiduría radica en discernir entre ambos y actuar en consecuencia. En última instancia, nos enseña que la verdadera paz y plenitud no provienen de intentar dominar el mundo que nos rodea, sino de encontrar serenidad en medio de la complejidad y la incertidumbre.
es el arte de fluir con la corriente de la vida, confiando en nuestro poder interior para navegar las aguas turbulentas del destino. Segundo punto, utiliza el rechazo a tu favor. Imagina por un momento una situación en la que te enfrentas al rechazo. Quizás has presentado una idea en el trabajo y no ha sido bien recibida, o has abierto tu corazón a alguien y has sido rechazado. Es en estos momentos de vulnerabilidad donde se nos presenta una oportunidad única, la oportunidad de mirar hacia adentro y profundizar en nuestro propio ser. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, consideraban que el rechazo era una parte natural de la vida y una oportunidad para fortalecer la resiliencia y cultivar la virtud. Desde esta óptica, el rechazo se convierte en un catalizador para nuestro desarrollo personal y nuestra autenticidad. Desde la perspectiva de los estoicos, el rechazo se convierte en un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades. Nos enfrentamos a preguntas difíciles. ¿Por qué nos afecta tanto el rechazo? ¿Qué aspectos de nuestra identidad o ego están ligados a la aceptación externa? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos o buscamos la validación externa como medida de nuestro propio valor? El autoanálisis nos invita a desentrañar las capas de nuestras reacciones emocionales ante el rechazo. Nos preguntamos cómo interpretamos este rechazo, como un reflejo de nuestra valía personal o como una oportunidad para crecer y aprender. ¿Estamos permitiendo que el rechazo moldee nuestra percepción de nosotros mismos? ¿O estamos cultivando una autoimagen arraigada en la autenticidad y la virtud? El autoconocimiento nos permite reconocer patrones recurrentes en nuestras interacciones y relaciones. Nos encontramos buscando constantemente la aprobación externa, sacrificando nuestra autenticidad en el proceso. ¿O nos mantenemos fieles a nuestros principios, incluso cuando el mundo nos rechaza? Desde la filosofía estoica entendemos que el rechazo es una parte inevitable de la vida y que podemos elegir cómo responder ante él. La autenticidad y la virtud se fortalecen cuando enfrentamos el rechazo con coraje y humildad, en lugar de permitir que nos consuma el resentimiento y la amargura. En última instancia, el rechazo se convierte en una poderosa herramienta de autoconciencia y crecimiento cuando lo abordamos desde una postura de honestidad y autenticidad. Nos desafía a explorar nuestras motivaciones, a cuestionar nuestras creencias y a cultivar una relación más profunda con nosotros mismos. Así, el rechazo se convierte en un catalizador para el autodescubrimiento y la expansión de nuestra conciencia. Nos recuerda que nuestra valía como seres humanos no depende de la aceptación externa, sino de nuestra capacidad para abrazar nuestra propia verdad y vivir en coherencia con nuestros valores más profundos. Tercer punto, utiliza la indiferencia selectiva. La indiferencia selectiva, como la entienden los estoicos, implica discernir qué aspectos merecen nuestra atención y cuáles no. La indiferencia selectiva también implica desarrollar un cierto desapego emocional hacia las circunstancias externas. Reconocemos que las cosas externas, incluidas las opiniones de los demás y los resultados de nuestras acciones, son indiferentes en última instancia. Esto no significa que no nos importen, sino que no permitimos que determinen nuestra paz interior o nuestro sentido de valía. Cultivar este desapego emocional nos ayuda a mantener la calma y la serenidad, incluso en medio de la adversidad. El estoicismo enfatiza la importancia de vivir en el presente y encontrar gratitud y plenitud en el aquí y ahora. La indiferencia selectiva nos ayuda a enfocarnos en las experiencias y relaciones que nos nutren y nos ayudan a crecer, mientras que nos permite dejar de lado aquellas que no contribuyen a nuestro bienestar emocional y espiritual. Esto implica ser selectivos en nuestras relaciones y actividades, priorizando aquellas que están alineadas con nuestros valores y objetivos. Al aplicar la indiferencia selectiva, nos permitimos sentir las emociones que surgen naturalmente ante el rechazo, pero no permitimos que nos definan ni nos consuman. En lugar de aferrarnos al dolor o la amargura, elegimos enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro crecimiento personal y nuestra paz interior. Desde esta perspectiva, el rechazo se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos, para fortalecer nuestra autenticidad y para cultivar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Al aceptar el rechazo con serenidad, no solo ganamos un mayor control sobre nuestras emociones, sino que también ganamos un profundo sentido de libertad interior y autoestima. En última instancia, la psicología inversa del rechazo, enraizada en los principios estoicos, nos desafía a ver el rechazo como una puerta abierta hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Nos recuerda que nuestras experiencias de rechazo pueden convertirse en poderosos motores de transformación si elegimos responder con sabiduría y compasión, honrando así la profunda sabiduría de la filosofía estoica. La indiferencia selectiva es la puerta hacia la libertad interior y la paz mental. Lo expresaba Epicteto: en el arte de vivir, el rechazo puede convertirse en nuestro maestro más valioso. Cuando abrazamos la indiferencia selectiva, no permitimos que las opiniones externas dicten nuestro valor interno. En lugar de ser esclavos de la aprobación ajena, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad y autenticidad. El rechazo, entonces, deja de ser una carga y se convierte en un catalizador para nuestro crecimiento personal y nuestra libertad emocional. Al aprender a discernir qué merece nuestra atención y qué no, encontramos la serenidad y la fortaleza para navegar por las aguas de la vida con gracia y determinación. Cuarto punto: el poder transformador del rechazo. El rechazo, una experiencia que puede ser profundamente dolorosa y desestabilizadora, es visto desde la filosofía estoica como una oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento del carácter. Los estoicos, como Marco Aurelio, enseñaban que nuestras reacciones ante el rechazo son más importantes que el propio acto de ser rechazados. Aquí es donde radica la esencia de la transformación que el rechazo puede desencadenar en nuestras vidas. Desde el punto de vista estoico, el rechazo puede ser un catalizador para el autoconocimiento y el desarrollo de la virtud. En lugar de ver el rechazo como un golpe a nuestra autoestima, los estoicos nos instan a reflexionar sobre cómo podemos aprender y crecer a partir de esta experiencia. En lugar de permitir que el rechazo nos defina, se nos anima a utilizarlo como una oportunidad para evaluar nuestras acciones, identificar áreas de mejora y fortalecer nuestra resiliencia emocional. El rechazo es como un espejo que refleja aspectos de uno mismo que quizás necesitamos examinar más de cerca nuestras creencias sobre el rechazo. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecer mi carácter y mi resiliencia emocional? El rechazo, en lugar de ser una barrera insuperable, se convierte en una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento y en la comprensión de lo que realmente valoramos más en la vida. Me invita a cuestionar mis expectativas y a reevaluar mis metas y prioridades. Marco Aurelio nos recuerda que el rechazo puede ser una herramienta poderosa para cultivar la autenticidad y la fortaleza interior. Al enfrentar el rechazo con coraje y determinación, demostramos nuestra capacidad para mantenernos fieles a nuestros principios y valores, incluso en medio de la adversidad. En lugar de sucumbir al desaliento, podemos encontrar en el rechazo la motivación necesaria para perseguir nuestras metas con mayor determinación y compromiso. La clave está en cambiar nuestra percepción del rechazo, viéndolo no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para crecer y prosperar. En lugar de permitir que el rechazo nos paralice, podemos utilizarlo como un trampolín hacia un mayor autoconocimiento y autenticidad. Al adoptar esta mentalidad estoica, podemos transformar el rechazo en una fuerza motriz para el cambio positivo en nuestras vidas, fortaleciendo nuestro carácter y elevando nuestra resiliencia emocional. La clave está en cambiar nuestra percepción del rechazo, viéndolo no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para crecer y prosperar. En lugar de permitir que el rechazo nos paralice, podemos utilizarlo como un trampolín hacia un mayor autoconocimiento y autenticidad. Al adoptar esta mentalidad estoica, podemos transformar el rechazo en una fuerza motriz para el cambio positivo en nuestras vidas, fortaleciendo nuestro carácter y elevando nuestra resiliencia emocional. Séneca nos explica de la siguiente manera: el rechazo nos enseña quiénes somos realmente, nos muestra nuestras fortalezas y debilidades y nos brinda la oportunidad de mejorar. Séneca, el filósofo estoico, nos recuerda que el rechazo no solo nos desafía, sino que también nos proporciona una invaluable oportunidad para un autoexamen profundo.
Nos obliga a confrontar nuestras fortalezas y debilidades de una manera que pocas otras experiencias lo hacen. Por ejemplo, al recibir una negativa en una entrevista de trabajo, podríamos reflexionar sobre nuestras habilidades de comunicación, nuestra preparación o nuestra confianza en nosotros mismos. Este tipo de autoevaluación nos permite identificar áreas de mejora y nos brinda una hoja de ruta clara para nuestro crecimiento personal y profesional. Además, el rechazo nos invita a desarrollar resiliencia, una cualidad fundamental en la filosofía estoica. En lugar de desmoronarnos ante el primer revés, el rechazo nos enseña a levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar adelante con renovada determinación. Al igual que un árbol que se fortalece contra los vientos fuertes, cada experiencia de rechazo nos endurece un poco más, preparándonos para los desafíos futuros. En última instancia, el rechazo nos ofrece la oportunidad de moldear nuestro carácter y encontrar un sentido más profundo de autenticidad. Al enfrentarnos a la crítica y la negación, tenemos la oportunidad de cuestionar nuestras propias expectativas y deseos y de alinearnos más plenamente con lo que realmente valoramos en la vida. Como resultado, el rechazo puede ser visto no como un golpe devastador, sino como un paso crucial en el viaje hacia la autorrealización y la plenitud emocional. Número 5. No reaccione emocionalmente. Cuando nos enfrentamos al rechazo, la primera reacción instintiva suele ser emocional. Nos sentimos heridos, frustrados o incluso enojados. Sin embargo, la psicología inversa del estoicismo nos invita a adoptar una perspectiva diferente. No reaccionar emocionalmente ante el rechazo. En lugar de permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones, podemos utilizar la razón y la autoconciencia para manejar la situación de manera más constructiva. Desde la óptica estoica, reconocemos que nuestras emociones son el resultado de nuestras percepciones y juicios sobre un evento determinado. Cuando nos enfrentamos al rechazo, es natural experimentar una gama de emociones intensas, como la tristeza, la ira o la decepción. Sin embargo, la autopercepción nos brinda la capacidad de reconocer estas emociones sin dejar que nos dominen. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un momento para reflexionar sobre la situación desde una perspectiva más amplia y objetiva. Esto nos permite evaluar nuestras opciones de manera más racional y responder de manera que esté alineada con nuestros valores y metas a largo plazo. La práctica de la autopercepción nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional frente al rechazo. En lugar de ver el rechazo como una amenaza a nuestra valía personal, aprendemos a verlo como una oportunidad para crecer y aprender. Nos damos cuenta de que nuestras emociones transitorias no definen nuestra valía como individuos y que el rechazo no tiene el poder de minar nuestra autoestima si no lo permitimos. En última instancia, la autopercepción nos brinda el poder de elegir cómo respondemos al rechazo. En lugar de permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones, podemos utilizar la razón y la autoconciencia para manejar la situación de manera más constructiva. Al hacerlo, nos convertimos en maestros de nuestras emociones y nos acercamos un paso más a la serenidad interior y la sabiduría que enseña el estoicismo. La psicología inversa del estoicismo nos enseña a ver el rechazo como una oportunidad para practicar la indiferencia emocional selectiva. En lugar de permitir que el rechazo nos desestabilice emocionalmente, podemos elegir no darle poder sobre nuestras emociones. Esto implica cultivar una actitud de desapego hacia los resultados externos y mantener el equilibrio interno, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Además, la práctica de no reaccionar emocionalmente al rechazo nos permite mantener el control sobre nuestras acciones y decisiones. En lugar de actuar impulsivamente desde un lugar de dolor o enojo, podemos tomar decisiones informadas y conscientes sobre cómo responder de manera constructiva al rechazo. Esta habilidad nos empodera para mantener la compostura y la calma en situaciones difíciles, lo que a su vez fortalece nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad de mente. A fin de cuentas, la psicología inversa del estoicismo nos anima a no reaccionar emocionalmente al rechazo, sino a adoptar una actitud de indiferencia selectiva y autocontrol. Al hacerlo, podemos transformar el rechazo de una experiencia dolorosa
a una oportunidad para practicar la virtud estoica y cultivar una mayor fortaleza emocional y mental. Número 6. Encuentra el valor en la autenticidad. La psicología inversa del estoicismo nos seguirá la idea de encontrar valor en nuestra propia autenticidad, la cual adquiere un significado profundo y transformador. Marco Aurelio nos recordaba que la verdadera virtud yace en vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos, incluso cuando ello signifique enfrentar el rechazo de los demás. La autenticidad, en este sentido, no solo se trata de ser fiel a uno mismo, sino también de aceptar la posibilidad de que nuestro camino pueda diferir del de los demás. Esto implica reconocer y honrar nuestra singularidad, nuestras creencias y valores únicos, incluso si no son compartidos por todos. Al hacerlo, cultivamos una profunda conexión con nuestro yo interior y una mayor coherencia entre nuestras acciones y nuestro verdadero actuar y ser. Desde la perspectiva de los pensadores estoicos, la autenticidad se convierte en un faro que nos ilumina en medio de la oscuridad que podemos afrontar ante el rechazo. En lugar de buscar la aprobación externa o conformarse con lo que es popular entre los demás o convencional, nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestra propia brújula moral, guiados por nuestra sabiduría interior y nuestra claridad de pensamiento. Esto no solo nos otorga una sensación de poder y control sobre nuestras vidas, sino que también nos brinda una profunda sensación de paz interior y de satisfacción. Sin embargo, el camino de la autenticidad no está exento de desafíos. A menudo, enfrentaremos el rechazo y la crítica de aquellos que no entienden o no aprueban nuestras elecciones. Pero en lugar de ver esto como un obstáculo, los estoicos nos enseñan a verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y nuestra convicción en nuestras propias convicciones. Al enfrentar el rechazo con dignidad y coraje, demostramos nuestra fuerza interior y nuestra determinación de vivir una vida auténtica y significativa. La cita de Cicerón: no es la aceptación ciega de la realidad lo que nos hace auténticos, sino la capacidad de enfrentar el rechazo y la adversidad con coraje y dignidad, manteniendo nuestra integridad moral intacta, expresa el poder de la autenticidad, invitándonos a una profunda reflexión sobre el poder transformador del rechazo. Cuando reflexionamos sobre ello, nos damos cuenta de que a menudo tendemos a buscar la aceptación y a evitar el rechazo a toda costa. Sin embargo, la autenticidad verdadera no proviene de ser aceptado por todos o caerles bien a todos, sino de mantenernos fieles a nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos la desaprobación o el rechazo. Recuerdo una situación en la que me vi obligado a tomar una decisión que iba en contra de las expectativas de los demás. A pesar de las críticas y el rechazo que enfrenté, opté por seguir mi corazón y actuar en línea con lo que creía correcto. En ese momento comprendí el verdadero significado de la autenticidad. No se trata de complacer a los demás, sino de mantener la integridad moral y la dignidad personal. En última instancia, al encontrar valor en la autenticidad, nos alineamos más plenamente con nosotros mismos y con el universo en su conjunto. Nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, forjando un camino único y significativo que refleje nuestra verdadera esencia. Y al hacerlo, encontramos una profunda satisfacción y realización que va más allá de la aprobación externa o la validación de los demás. Número 7. Elimínalos de tu mente. Desde una perspectiva de autorreflexión, esto implica reconocer que mantener pensamientos persistentes sobre el rechazo puede generar sufrimiento innecesario y obstaculizar nuestro crecimiento personal. En la filosofía estoica, se enseña que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de esas circunstancias. Por lo tanto, eliminar a alguien de nuestra mente no significa simplemente olvidar su existencia, sino cambiar nuestra percepción y actitud hacia ellos y hacia la situación de rechazo en sí misma. En lugar de aferrarnos al resentimiento o al dolor, la filosofía estoica nos enseña a adoptar una actitud de indiferencia selectiva hacia aquellos que nos han rechazado. Esto no significa olvidar o negar nuestras emociones, sino reconocer que aferrarnos al rencor solo nos hace daño a nosotros mismos. Marco Aurelio nos recuerda que el poder sobre nuestra mente es uno de los mayores dones que poseemos.
Al eliminar de nuestra mente a quienes nos han rechazado, ejercemos este poder al elegir qué pensamientos y emociones permitimos que nos afecten. En lugar de permitir que el rechazo nos consuma, podemos usarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima y cultivar un sentido renovado de valía personal. Una forma de lograr esto es practicar el desapego emocional, reconociendo que no podemos controlar las acciones o decisiones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. En lugar de aferrarnos a sentimientos de resentimiento, amargura o tristeza, podemos elegir enfocar nuestra energía en aspectos más positivos de nuestras vidas, en nuestros objetivos y en nuestras relaciones más saludables. Eliminar a la persona o situación de nuestra mente desde la perspectiva estoica implica un acto consciente de aceptación de lo que está fuera de nuestro control y un enfoque deliberado en lo que sí podemos controlar: nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Este proceso nos brinda la oportunidad de liberarnos del peso emocional del rechazo, permitiéndonos encontrar una mayor paz interior y claridad mental para continuar adelante con nuestras vidas de manera positiva y constructiva. Número 8. Dales el tratamiento del silencio. Cuando nos enfrentamos al rechazo, nuestra primera reacción puede ser la de responder de manera defensiva o intentar convencer a los demás de nuestra valía. El silencio se convierte en una herramienta poderosa para aprovechar el rechazo en nuestro beneficio. En lugar de responder de manera impulsiva o buscar validación externa, el silencio nos brinda la oportunidad de ejercer control sobre nuestras emociones y pensamientos, transformando así la experiencia de rechazo en una oportunidad para el crecimiento personal. El silencio nos permite mantener la calma y preservar nuestra dignidad en situaciones difíciles. En lugar de entrar en un debate emocional o tratar de justificar nuestras acciones, el silencio nos da la oportunidad de reflexionar sobre la situación y evaluar nuestras propias emociones y pensamientos. Cuando nos enfrentamos al rechazo, nuestra primera reacción puede ser la de defender nuestras acciones o tratar de persuadir a los demás de nuestra valía. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el silencio puede ser una respuesta más efectiva y poderosa. Al no sentir la necesidad de justificar nuestras acciones o buscar la aprobación de los demás, demostramos una fortaleza interna que es inherentemente persuasiva y valiosa. El silencio nos permite mantener la calma y la compostura en situaciones difíciles, evitando así que nuestras emociones nos dominen. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, el silencio nos da la oportunidad de reflexionar sobre la situación y evaluar nuestras propias respuestas. Esto nos permite tomar decisiones más sabias y conscientes, en lugar de actuar desde un lugar de miedo o inseguridad. Además, el silencio puede comunicar un sentido de autocontrol y confianza en uno mismo. Al no sentir la necesidad de buscar la aprobación externa, mostramos que confiamos en nuestras propias decisiones y valores. Esto puede influir en la percepción de los demás sobre nosotros, demostrando que somos capaces de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso en cara del rechazo. Además, el silencio puede comunicar un sentido de autocontrol y confianza en uno mismo. Al no sentir la necesidad de defenderse o buscar la aprobación de los demás, mostramos una fortaleza interior que es inherentemente atractiva y poderosa. En última instancia, el tratamiento del silencio nos ayuda a transformar el rechazo en una oportunidad para fortalecernos internamente. En lugar de permitir que el rechazo nos desmoralice o nos haga dudar de nosotros mismos, el silencio nos permite encontrar paz y fortaleza en nuestra propia autenticidad y dignidad. En este viaje de autodescubrimiento a través de la psicología inversa del estoicismo, hemos explorado cómo el rechazo puede convertirse en una poderosa herramienta para nuestro crecimiento personal. Desde el silencio hasta la autenticidad, hemos aprendido a aprovechar el poder transformador del rechazo, encontrando fuerza y empoderamiento en nuestras propias acciones y decisiones. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos abrazar el rechazo como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional, cultivar la virtud y desarrollar una mayor autenticidad en nuestras vidas. Recordemos siempre las palabras de Marco Aurelio: el rechazo nos enseña quiénes somos realmente, y usemos esta sabiduría para guiar nuestro camino hacia una vida más plena y auténtica.
Si este contenido ha resonado contigo y te ha inspirado a explorar más sobre este fascinante tema, te animo a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Dale un me gusta si disfrutaste de lo que compartimos y comparte este conocimiento con otros, que puedan beneficiarse de él.